El día de ayer, el jefe de gobierno, hacia el final de su mensaje, hizo un importantísimo anuncio para la vida política, la vida pública de la Ciudad de México. Tiene que ver con la desaparición de una figura entre los empleados del sindicato, bueno, que se integrarán también al Sindicato Único de Trabajadores del Distrito Federal. Y bueno, para platicar al respecto, tenemos aquí a quien es secretario general de este sindicato, es Juan Ayala, quien está con nosotros. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Alejandro, buenos días, aquí estamos. Muchísimas gracias. Y primero quisiera empezar en tu carácter de secretario general del Sindicato Único de Trabajadores. ¿Cómo viste el día de ayer el mensaje del doctor Mancera? Mira, yo creo que es un mensaje alentador, importante para la ciudad, sobre todo para los trabajadores. Yo creo que en ese sentido el jefe de gobierno ha tenido una visión de futuro, una visión de Estado, pensando en la ciudadanía como primer punto referente. Le tocó una ciudad complicada, difícil, sin presupuesto. Ustedes mismos son parte de ese conflicto y yo creo que el jefe de gobierno hoy tiene la posibilidad de darle el impulso que necesita la ciudad. Para nosotros como trabajadores fue sumamente importante porque los trabajadores en la revisión contractual que tuvimos el año pasado logramos el 32% de aumento salarial directo al salario, primera instancia. Segunda, se le quitaron impuestos a las prestaciones. Tercera, se impulsó el consumo interno de la propia ciudad. Entonces, esta visión del jefe de gobierno, hoy que propone que desaparezcan los eventuales, los honorarios, es una posición que hemos planteado con él durante mucho tiempo, de los 2 años que llevamos trabajando con él, y esto obviamente hoy nos da la punta de lanza para regularizar, no nada más a los eventuales y honorarios, otro tipo de personal que durante mucho tiempo, durante muchos gobiernos, se habían quedado rezagados por mucho tiempo. Es un acto de justicia social, ¿no es así? Yo creo que va más allá, ¿no? Yo creo que va más allá de un acto de justicia social. Yo creo que es el derecho humano a que todo mundo esté estable en su puesto, que todo mundo tenga la seguridad social, que todo mundo tenga la posibilidad de progresar y, sobre todo, ese derecho que humanamente el jefe de gobierno hace hoy por los trabajadores del gobierno del Distrito Federal. Y yo creo que va más allá, por eso digo que es una visión de Estado, porque está viendo por el país, está saliendo en la ciudad una propuesta de Estado. ¿Y por qué en la ciudad? Porque creo que es la caja de resonancia. Desde luego. Y hoy esta caja de resonancia tiene que llegar al país. Hay 7 millones de mexicanos cobrando un salario mínimo, 7 millones. En la ciudad hay 400,000, 360 y tantos mil trabajadores, dentro de los cuales caen los eventuales y los honorarios. Hablamos de aproximadamente 50,000. Hay otros grupos, pero ahorita para hablar del tema en que me comentas, ese número está ahí. 7 millones que están en un salario mínimo por debajo de la media nacional de la pobreza extrema. Es decir, ¿de qué sirve tener trabajo si estás pobre? Desde luego. Entonces, ¿qué pasa con los demás que ganan 1 a 2 salarios mínimos? De seguir esta tendencia a la baja, esos que ganan 1 o 2 irían también abajo de la media. Entonces, el jefe de gobierno está viendo más allá. Y te voy a poner otros ejemplos, hablando del mismo tema. Alemania, los sindicatos lucharon por cambiar esta dinámica. Los trabajadores ya tenían un problema bastante grande en Alemania y los sindicatos se fueron organizando para convencer al gobierno alemán de proponer un salario mínimo. Alemania no tenía salarios mínimos. Entonces, a raíz de esto, generan esta sinergia y hacen que el pueblo alemán no tenga pobres. O sea, los hay, pero no en la dimensión que tenemos actualmente en México. Estados Unidos, Obama, está como gobierno proponiendo un salario mínimo. Hace poco por hora, hizo a $10 la hora. ¿Qué implica? Que no arrastre los 25 millones de asalariados, en este caso salarios mínimos, arrastre a la economía nacional a la pobreza extrema. Es decir, en lugar de que se carguen a la sociedad a través de impuestos, a través de subsidios, el gobierno los mete a la dinámica económica para que puedan tener ese mismo derecho y obligación de pago de impuestos, pago de seguridad social y no la carga el Estado. Desde luego. Bueno, tenemos a Uruguay. Uruguay, que es un país pequeño, comparado con Chihuahua, a lo mejor es más pequeño todavía, y en ese sentido Uruguay propone también este mismo movimiento.
Oye, Juan, pues bueno, esto será fundamental, como dices, lo que ocurra aquí en la Ciudad de México, porque servirá de ejemplo para el resto del país, inclusive también no solamente a nivel estatal, sino también para la iniciativa privada. Pero aquí, hablando de este primer cambio, ¿qué significará en cuanto a cambio de vida para las 54,000 familias que hoy están en estos regímenes? Nada más concluyo el tema para redondearlo, porque sea qué es lo que quieres preguntar. En ese sentido, Uruguay concluyó esta etapa en 10 años. No hubo conflicto de que la macroeconomía generara una espiral inflacionaria. Sí. Y a eso voy con el tema que me preguntas. ¿Qué significará? Imagínate que yo pueda llevar a mi mesa la canasta básica. Imagínate que me pueda comprar 4 pantalones de mezclilla o 4 de vestir. Que la señora compre un vestido. Que compre 4 blusas, o que compre 2 kilos de carne, o 3 kilos de huevo. Eso significa que la gente pueda tener lo básico, solamente lo básico, no la canasta básica ampliada. Sí. Pero esto implicará también que el propio gobierno recaude un poco más de impuestos, vamos al otro lado, y que en un sentido práctico se active la economía interna de la ciudad. Es decir, si yo tengo más dinero, puedo consumir más. Y eso activa para que haya otros empleos. Esta parte de la macroeconomía es lo que lleva como beneficio esta propuesta que hizo el jefe de gobierno ayer para desaparecer a los 50,000 empleados como eventuales u honorarios. Hay otros marcos como son meritorios, sí. Hay otros como son autogenerados, hay otros como contratados por Seguro Popular, CF, CT, CPs, o sea, un sinnúmero. Un universo amplio. Ajá. Muy amplio, que da en total 172,000 trabajadores que no tienen seguridad social. Pues Juan, muchísimas gracias por venir a platicar con nosotros esta mañana. Sin duda alguna fue un importante anuncio, como tú lo dices, que servirá de caja de resonancia. Y bueno, también ustedes felicidades, porque sin duda alguna parte de los números que se dieron ahí fue por los esfuerzos de los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. Pues te agradezco mucho, Alejandro, a ti, a tu público, a tu auditorio, y decirles a la ciudadanía que estamos comprometidos con ellos y que vamos a trabajar más por beneficio de la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Alejandro. Muy amable.